Iniciar la clase. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, licenciada. ¿Sí se le escucha? Sí, se escucha. Vale. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora entonces. ¿Cómo? Sí se escucha, licenciada. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra exposición sobre la validez del derecho, ¿verdad? No sé si se recuerdan en dónde nos quedamos. Creo que por aquí, ¿verdad? Creo que en la filmina. Licenciada, buena tarde. Sí, buena tarde. Mire, solo con una molestia, fíjese que yo quería platicar con usted sobre mi nota de examen. No sé si me puede atender ahorita o al finalizar la clase. Pues si quiere al finalizar la clase, mejor. Ah, vaya, de acuerdo. Entonces, al finalizar la clase, yo le vuelvo a hablar. Sí. Muy bien. Gracias. Vale. ¿Miran ahí la presentación, jóvenes? Sí, licenciada. Bien, vamos a continuar entonces con el punto que estábamos trabajando la última vez. Habíamos hablado varias cosas sobre lo que es la validez del derecho, ¿verdad? Y creo que nos habíamos quedado por lo que decía Robert Alexi. No sé, de todas maneras aquí se los muestro para que ustedes lo vean. Ya habíamos hablado del concepto de validez en el formalismo jurídico, ¿verdad? Según Hans Kelsen, que solo se puede concebir una norma jurídica válida dentro de un sistema de normas. Creo que eso ya lo habíamos visto. Que las condiciones de validez pueden ser formales y materiales, según Hans Kelsen, ¿verdad? Que afirma que la validez es la existencia... Hans Kelsen afirma que la validez es la existencia específica de las normas jurídicas, o sea, la manera en que han sido creadas por una autoridad conforme a un procedimiento y que tiene ámbitos distintos, ¿verdad? Ámbito territorial, personal, material, temporal. Y si una norma deja de ser aplicada, ¿qué ocurre con ella? ¿Sigue siendo válida? ¿Deja de ser válida? Sí, en general el ordenamiento deja de ser obedecido y aplicado. Si deja de ser obedecido en general el ordenamiento jurídico, pues pierde validez, ¿verdad? Porque la eficacia es una condición de validez. No es la validez misma en sí, porque solo es una condición. Y una norma pues pierde su validez si deja de ser eficaz, pero sigue siendo válida. Porque, bueno, hasta cierto momento, ¿verdad? Porque para ser válida necesita ser creada conforme las reglas establecidas. Y si fue creada conforme las reglas establecidas, pues sigue siendo válida. Pero el hecho de que la eficacia ya no sea la misma, sí puede deteriorar la validez de la norma. No, pero no es solo la eficacia la que hace la validez, porque si no sería pasar de un mundo del ser a un mundo del deber ser. Y todo lo que es eficaz entonces sería válido, no necesitaríamos reglas en este caso, porque todo lo que hacemos sería lo debido, ¿verdad? Entonces creo que hablamos sobre las condiciones formales de la norma. Creo que eso lo platicamos mucho, que hay condiciones de validez que pueden ser formales y materiales, según Hans Kelsen, que las condiciones formales se refieren a quién realizó el acto de creación, cómo lo hizo y cuál es el objeto de regulación de la norma. La competencia formal es pues que la norma haya sido creada por el órgano competente. Y el procedimiento se refiere a que la validez de la norma requiere
que se observe el procedimiento establecido para la creación de las normas. Y el acto de creación debe manifestarse en la forma prescrita en la ley. La competencia material es que las normas no solo están vinculadas a un sujeto normativo y a un procedimiento, sino también a un ámbito material de regulación. Esas serían las condiciones formales, ¿verdad? Las condiciones materiales serían, pues, aquellas que se refieren a lo que la norma prohíbe, manda o permite del contenido de la disposición normativa al terreno de la interpretación. O sea, lo que la norma manda, permite o prohíbe, esa es la materia que trata la norma. Por eso se llaman condiciones materiales, ¿verdad? Y esto pasa del contenido de la norma a la interpretación. Y para saber si una norma es contradictoria con lo establecido en una norma superior, pues debe efectuarse una interpretación de ambas. Pero eso solo sucede cuando son normas, bueno, en todos los casos hay que interpretar la norma, ¿verdad? Pero el problema es que cuando hay dos normas de la misma jerarquía, por ejemplo, de la misma jerarquía constitucional, porque cuando la norma inferior no respetó la superior, pues entonces se dice que esta norma es inválida por tener un vicio sustantivo de contenido. Por ejemplo, un reglamento de la Contraloría, un reglamento del ICS que quiera ser superior a la Constitución política. Aunque hay muchas disquisiciones acerca de la justificación de por qué los reglamentos van actualizando algunas disposiciones, pero la jerarquía de las normas jurídicas se mantiene, incluso de acuerdo a los convenios internacionales. Por eso es que para saber si una norma es contradictoria con lo establecido en una norma superior, repito, debe efectuarse la interpretación de ambas. Pero eso en el caso de tratarse de dos normas de la misma categoría. Y es lo que después en hermenéutica se va a llamar, en hermenéutica jurídica, se va a denominar las antinomias jurídicas, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de una norma inferior que no respetó la superior, pues ahí se dice que esa norma no es válida por tener un vicio sustantivo de contenido. Y entonces aquí pues ya vamos a entrar a un nuevo tema. Aunque hay que tener en cuenta también lo que es el concepto de un sistema jurídico, porque no es lo mismo hablar de una norma o de normas así en general que hablar de un sistema jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, desde el aspecto ontológico, el derecho en tanto que ordenamiento jurídico se revela como un conjunto unitario y coherente. Kelsen afirmará que el derecho no es una regla aislada y singular, sino un sistema de reglas. No es el ordenamiento jurídico el conjunto de normas, sino que las normas son tales porque pertenecen al ordenamiento jurídico. Hay que tener presente eso. Que no es un juego de palabras, sino que es una cuestión muy clara, ¿verdad? Entonces, no es el ordenamiento jurídico el conjunto de normas, que las normas son tales, sino que las normas son válidas o son tales porque pertenecen al ordenamiento jurídico. Es el ordenamiento jurídico el que les da validez, el que le da validez a una norma jurídica en particular. Pues sí, porque las normas, el entramado del ordenamiento jurídico tiene una relación dinámica. Y es precisamente el ordenamiento jurídico el que define su naturaleza y su estatuto ontológico, ¿verdad? O sea, el ser del derecho. Y entonces,
Kelsen propone distinguir entre ordenamientos normativos dinámicos y ordenamientos normativos estáticos, asimilando el derecho a la primera categoría, al ordenamiento estático, no, a los ordenamientos dinámicos, y la moral a la segunda, ¿verdad? Los ordenamientos estáticos. Y los sistemas normativos estáticos fundan la validez o coherencia de la norma en el contenido de las mismas. Las normas valen porque son justas, bondadosas o razonables en su contenido, o porque éste puede ser subsumible o deducible del contenido de una norma anterior. Entonces, los sistemas normativos dinámicos remiten la validez de la norma al criterio de autoridad, porque ellas pueden tener el contenido que quieran, pero son válidas siempre y cuando hayan sido autorizadas o promulgadas por el órgano competente o por una norma superior. Así, las normas jurídicas, en tanto que juicios del deber ser, solo pueden apoyarse en otra norma y no en un juicio de ser o hecho fáctico. Pero esta relación entre normas no es una relación de contenido o concordancia de contenidos, sino que es de delegación de autoridad, ¿verdad? Ahora, la dimensión axiológica del ordenamiento jurídico en la teoría del derecho de Kelsen, pues está condicionada por su concepto de ciencia jurídica, que como ya se ha dicho, pues tiene la pretensión de excluir toda referencia a la subjetividad y a los juicios de valor. Por eso la tesis de Hans Kelsen se llama teoría pura del derecho, porque excluye todos esos aspectos y se dirige solamente a la norma en sí y al ordenamiento jurídico. No es posible conocer qué es la justicia, dice Kelsen, ni demostrar o verificar racional o empíricamente alguna tesis sobre ella. Lo que existen son una multiplicidad de criterios distintos y contradictorios que dependen de los intereses y deseos de los sujetos que emiten los juicios. Por ello concluye que ella no admite tratamiento científico, ¿verdad? Entonces, la justicia, estamos hablando de la justicia. La justicia remite a aquellos valores supremos que dependen de la voluntad del hombre o son descubiertos mediante la fe o la intuición. Depende de las emociones y por ello está sometida a los avatares de lo irracional. La ciencia es hija de la razón. Es incapaz de elegir entre valores supremos contradictorios. Esta última operación no es producto del conocimiento racional. Toda elección, dice, la justicia remite a aquellos valores supremos que dependen de la voluntad del hombre o son descubiertos mediante la fe o la intuición. Depende de las emociones y por ello está sometida a los avatares de lo irracional. La ciencia, hija de la razón, es incapaz de elegir entre valores supremos contradictorios. Esta última operación no es producto del conocimiento racional. Toda elección, y ella lo es, surge de la confluencia de factores emocionales y personales que exceden lo intelectivo y objetivo. Y desde su perspectiva, el conflicto axiológico de la justicia se resuelve apelando a los juicios de valor, el que está mediado siempre por elementos subjetivos y afectivos, válidos únicamente para quien los emite. Ahora bien, la importancia de Kelsen no es solo haber propuesto el concepto de ordenamiento o sistema jurídico como categoría central del análisis filosófico del derecho. Su mérito es también la sistematización de toda problemática en torno a este. Kelsen sostuvo que el concepto de sistema involucraría tres características o problemas fundamentales. Uno es la coherencia, otro es el carácter completo y la unidad de fundamento de validez. Y a partir de entonces se encuentran tres problemas irresueltos, que no son resueltos y que son recurrentes para la teoría del derecho. Entre ellos son
la coherencia, la plenitud y la unidad del ordenamiento jurídico. Sí. Y podríamos continuar con esto, ¿verdad? Por ejemplo, la coherencia del ordenamiento jurídico remite a la interrogante de si el sistema jurídico no muestra contradicción. ¿Algún problema, jóvenes? No, licenciada. Todo bien, se escucha bien, gracias. Ah, vale. Es que alguien como que no escuchaba ahí, pero debe ser su internet, probablemente su computadora. Bueno, entonces seguimos. Entonces, en cuanto a la coherencia, el ordenamiento jurídico remite al interrogante de si el sistema jurídico no muestra contradicción alguna entre sus normas, si ellas, las normas que lo integran, se revelan como una totalidad ordenada, como un conjunto de enunciados entre los cuales existe cierto orden, o por el contrario, existe entre ellas ciertas contradicciones que hacen que el intérprete deba apelar a criterios o principios adicionales para solucionarlos. Y como ya se dijo, que él se distingue entre sistemas estáticos y dinámicos. Sea lo primero mencionar que las normas están relacionadas entre sí, del mismo modo en que se relacionan las proposiciones en el sistema deductivo, porque unas se deducen de otras y además sus contenidos se corresponden. La coherencia está garantizada en el sistema por razón de su materia. Por el contrario, en los sistemas dinámicos, como el derecho, en el cual las normas se derivan unas de otras a través de una delegación sucesiva de poder, una autoridad inferior se deriva de una autoridad superior, hasta llegar a la autoridad suprema, que no tiene ninguna otra autoridad sobre sí. Coherencia que no está por el vínculo material, sino formal de las normas. Sin embargo, en un ordenamiento jurídico complejo en el que existe una pluralidad de fuentes, es perfectamente posible hallar dos normas jurídicas que tengan igual legitimidad desde el punto de vista formal y sin embargo se encuentran en contradicción. Y en este caso se presenta el fenómeno muy común hoy de la antinomia o conflicto normativo. Esto es de eventos en que dos o más normas que regulan un mismo supuesto jurídico prescriben soluciones incompatibles entre sí, lo que plantea en principio un problema no solo de conocimiento, sino también jurídico, pues la aplicación de una acarrea la violación de otra. La existencia de la antinomia se comprende, o de antinomia, se comprende mejor teniendo en cuenta el carácter dinámico del ordenamiento jurídico, en donde la validez de la norma se funda en la delegación de autoridad y no en la coherencia o incoherencia de su contenido. De suerte que la norma superior fundamenta la validez de la norma inferior, aunque ésta sea contradictoria de aquella. Kelsen hace referencia a lo que él llama regla alternativa, según la cual la ley contiene no solo el precepto que determina la forma y el contenido de la forma que deben producirse, la sentencia judicial y el acto administrativo, sino además la garantía de una norma individual producida en otra forma u otro contenido que debe valer hasta tanto no sea derogada. La existencia de normas requiere el cumplimiento de ciertas condiciones. Una, que exista incompatibilidad de los significados entre las normas, que ambas normas pertenezcan al mismo sistema jurídico y que las normas en conflicto tengan el mismo ámbito de validez temporal, espacial, personal y material. Así es imposible hablar de antinomia entre normas que pertenecen a ordenamientos jurídicos distintos. Sí, ahí no habría ningún problema, pues cada uno puede reclamar validez en el seno de sus propios ordenamientos jurídicos. El problema es cuando se trata del mismo ordenamiento jurídico. Muchos problemas de eso se han encontrado, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? En nuestro ordenamiento jurídico, entre la ley de libre expresión del pensamiento. Ustedes saben que es una ley constitucional, ¿verdad?
y entre otras leyes que tienden a restringirlo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde para el juez se da un problema para la aplicación, para la resolución. Y la existencia, bueno, y con fundamento en estos ámbitos de validez y alcance entre las normas, Norberto Bobbio, siguiendo a Alf Ross, distingue varios tipos de antinomia: total, total, parcial, parcial y total, parcial. Sin embargo, ya con anterioridad, Kelsen había distinguido 3 tipos de conflictos normativos: conflictos normativos bilaterales, unilaterales, conflictos normativos totales, parciales, y conflictos normativos necesarios y posibles. Históricamente, el problema de las antinomias había planteado en las 2 célebres constituciones de Justiniano. Se afirmaba que en el digesto no existen normas incompatibles. Parece ser que por primera vez se usa la palabra antinomia. A partir de entonces se consideró que en el derecho romano, el derecho por excelencia, no había antinomias y que por tanto la labor de los intérpretes se orientaba a eliminarlas apelando a diversos medios hermenéuticos. Sí, cuando veamos la hermenéutica vamos a ver los diferentes métodos. Y producto de ello, quizá la teoría del derecho ha propuesto algunos principios que tienen como finalidad dar solución a los conflictos antinómicos. De ellos, los más importantes son, bueno, ya están aquí: el principio jerárquico, según el cual, en caso de antinomia entre 2 normas, prevalece la superior. El principio cronológico, según el cual, si existe conflicto o antinomia entre 2 leyes, prevalecerá la posterior sobre la anterior. Y el principio de especialidad, que instituye que en caso de conflicto entre 2 normas, la especial prima sobre la general. El principio de competencia, que opera en el caso muy común en el que la Constitución atribuye a una forma jurídica específica, por ejemplo, una ley estatutaria, una ley orgánica, etc., pues le atribuye la regulación exclusiva y excluyente de una determinada materia, de tal manera que una o varias materias solo pueden ser normadas válidamente por la fuente o tipo que prevé el Estatuto Superior, so pena de que las normas emanadas sean declaradas inválidas. El principio de técnica de las reservas, que a diferencia del anterior, si bien algunas materias solo pueden ser reguladas por cierta clase de normas y no por otras, pues ello no excluye que esas normas puedan ocuparse también de materias distintas. Y con arreglo a este último criterio, si existe una antinomia entre una norma que regula una materia reservada y otra norma, no se produce necesariamente la nulidad de la segunda, como cuando se aplica el principio de competencia. En este caso se hace necesario primeramente analizar si la contradicción es sobre la materia reservada, porque si ello es así, se debe declarar la nulidad de la segunda en la parte en que ha invalidado la reserva, en caso de que la contradicción verse sobre materias no reservadas. Las 2 leyes se comportan con respecto a estas materias como lo harían 2 leyes ordinarias, y por consiguiente se debería apelar a los demás principios. Y este principio de la reserva es el que opera en el ordenamiento jurídico colombiano. Sí, el problema, esto es mucho más profundo, jóvenes, y podríamos pasarnos todo el semestre hablando de esto, porque es muy importante, muy interesante, da mucha cultura jurídica. Y es que a veces hay reserva en algunas leyes, por ejemplo, que aunque una ley orgánica contradiga la Constitución, esta Constitución pues podría no ser, digamos, podría prevalecer a pesar de su rango, ¿verdad? Sí, Karen, me quería hablar. Sí, licenciada, disculpe, solo es que no había entendido el principio de técnica de reservas. Es que eso es el principio de la reserva. Sí, es que la ley a veces hace reserva de ciertas normas.
de ciertas normas para evitar que, por ejemplo, por una norma constitucional se derogue o se elimine una ley orgánica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se utiliza la institución de la reserva por el principio de especialidad, ¿verdad? Que tiene una especial aplicación. Permítame, que ya me perdí dentro de lo que les estaba explicando. Sí, el principio técnica de las reservas, voy a eso. Que a diferencia del principio de competencia, si bien algunas materias solo pueden ser reguladas por cierta clase de normas y no por otras, ello no excluye que esas normas puedan ocuparse también de materias distintas. Y con arreglo a este último criterio, si existe una antinomia entre una norma que regula una materia reservada, por ejemplo, una ley orgánica, la ley orgánica de la Contraloría, por ejemplo, y otra norma, no se produce necesariamente la nulidad de la segunda, como cuando se aplica el principio de competencia. En este caso se hace necesario primeramente analizar si la contradicción es sobre la materia reservada, porque si ello es así, se debe declarar la nulidad de la segunda en la parte en que ha invalidado la reserva. Y en caso de que la contradicción verse sobre materias no reservadas, las dos leyes se comportan con respecto a esas materias como lo harían dos leyes ordinarias. Y por consiguiente se deberá apelar a los demás principios. Y este principio de la reserva es el que opera en algunos ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Como el colombiano, por ejemplo. Y también un poco aquí, pues, porque, por ejemplo, cuando se habla de las leyes orgánicas como la del ICS, pues está como que sujeta un poco a reserva de que debe prevalecer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el derecho laboral, se me ocurre ponerles este ejemplo, el artículo 106 de la Constitución Política. Si ustedes ven el segundo párrafo del artículo 106, entonces, ese segundo párrafo del artículo 106 se van a dar cuenta que establece que en caso de duda en la interpretación de un reglamento o de una ley en materia laboral o de un contrato, siempre va a prevalecer el interés del trabajador, ¿verdad? O sea, de la parte más débil. Y entonces lo que pasa es que algunas leyes orgánicas se blindan con respecto a ese tipo de disposiciones. Y se dice pues de que son leyes que tienen reserva y no por una disposición, por ejemplo, constitucional que contradiga o que una ley orgánica contradiga esa disposición constitucional, se va a desplazar toda la ley orgánica. Y ese es lo que se refiere al principio técnica de las reservas, ¿verdad? Diferente es cuando se aplica el principio de competencia, que opera en el caso muy común en el que la Constitución atribuye a una norma jurídica específica la ley estatutaria o una ley orgánica, la regulación exclusiva y excluyente de una determinada materia. Y de tal manera que una o varias materias solo pueden ser normadas válidamente por la fuente o tipo normativo que prevé el estatuto superior, so pena de que las normas emanadas sean declaradas inválidas. O sea, si por ejemplo tenemos la ley orgánica del ICS, pero o el Código de Trabajo, pero está esa norma de la Constitución, ese segundo párrafo del artículo 106 que dice que en caso de duda en la interpretación de un contrato, un reglamento, una ley, se estará a lo dispuesto, digamos, se tiene que aplicar el principio indubio pro operario, ¿verdad? Y entonces ahí sí opera bien. Pero hay otros casos en que se utiliza el principio técnica de las reservas, en que no se puede aplicar el principio de la competencia, ¿verdad?
y que dice que si bien algunas materias solo pueden ser reguladas por cierta clase de normas y no por otras, eso no excluye que esas normas puedan ocuparse también de materias distintas. Pero si existe una antinomia entre una norma que regula una materia reservada y otra norma, no se produce necesariamente la nulidad de la segunda, como cuando se aplica el principio de competencia. En este caso se hace necesario primeramente analizar si la contradicción es sobre la materia reservada, porque si es así, se debe declarar la nulidad de la segunda, pero no de la materia reservada, en que se ha invalidado, en la parte en que ha invalidado la reserva. Entonces, por ejemplo, cuando se interpone una excepción a veces en un proceso, ¿verdad? Y que esa excepción pudiera terminar completamente con el proceso, como lo es lo de la prescripción, ¿verdad? Hay otro tipo de normas, por ejemplo, en el derecho laboral, que el derecho laboral es antiformalista, que es tutelar del trabajador, que hay que tener en cuenta los convenios internacionales, y entonces no siempre se va a poder operar la prescripción, como se plantea, porque hay otras leyes que están apoyando el individuo pro operario, ¿verdad? Es un poco complicado, pero lo vamos a ver más cuando miremos el asunto de las antinomias. Y entonces, la plenitud del ordenamiento, el problema de la plenitud del ordenamiento jurídico es la existencia de un ordenamiento jurídico completo, es decir, un sistema jurídico que tenga la cualidad de contener o prever soluciones a todos los conflictos jurídicos que puedan originarse. Es una vieja aspiración, nunca alcanzada, y que la experiencia se encarga de refutar a cada instante en la medida en que el cambio jurídico siempre es tardío con respecto de las expectativas sociales, por lo que en más de una oportunidad la misma sociedad comienza a autorregularse espontáneamente con los usos sociales. ¿Y esto explica acaso la afirmación de que la plenitud, también llamada completitud del ordenamiento jurídico, pues llega a ser un ideal inalcanzable, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a pasar a... Este tema es apasionante y podríamos llevarnos más tiempo, pero tengo la intención de terminar esta unidad tercera antes de irnos de Semana Santa. Y entonces, bueno, aquí esto creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? La ley eterna que decía la etapa de San Agustín. Esto ya lo habíamos visto. Creo que el movimiento codificador, que fue tan importante a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿verdad? Que ya lo vimos también, ordenó pautas contradictorias, anacrónicas y heterogéneas que regulan las relaciones sociales y políticas, permitió la ordenación y racionalización de materiales normativos, también permitió un nuevo orden jerárquico y las reglas de derecho que fundó al Estado liberal en oposición a la tradición jurídica conservadora y monárquica. El movimiento liberal en su momento fue muy importante para toda la sociedad, pues le dio un impulso general en todos los aspectos, ¿verdad? Pero como todo tiene el morbo de su propia destrucción, también ha sido muy, ha provocado grandes prejuicios después del siglo XX, ¿verdad? Y pues en esa época se tenía el código como una fuente del derecho. Entonces vemos que aparece el positivismo legalista y formalista, vamos a ver, porque hay razones que establecen las diversas corrientes filosóficas también para obedecer el derecho. Pero vamos a ver primero esto, la aparición del positivismo legalista y formalista, ¿verdad? Aparece primero en Francia con la codificación
Aparece el código como un manual o prontuario básico para resolver controversias por la vía más simple y breve, y resta protagonismo a las fuentes del derecho, ¿verdad? Y también, en segundo lugar, pues se da la primacía del argumento del legislador racional o de su autoridad como legislador considerado infalible. Y pues, en tercer lugar, la tesis de la separación de poderes de Montesquieu opera como el fundamento ideológico del Estado moderno y del ejercicio del poder. Vamos a ver qué hay aquí. Sí, aquí vamos. Entonces aparece el positivismo jurídico, ¿verdad? Según esta corriente, el derecho está compuesto exclusiva o predominantemente por preceptos legislativos, o sea, por normas promulgadas explícita o deliberadamente por órganos centralizados, y no, por ejemplo, por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. Es ahí donde se va conformando el positivismo jurídico, o sea, el movimiento del derecho puesto por la autoridad, el derecho positivo. Y sostiene que el orden jurídico es siempre completo, o sea que el positivismo jurídico considera que no hay lagunas en la ley, que es consistente, que no presenta contradicciones, que es preciso, que sus normas no son vagas ni ambiguas. Y en suma, pues es un sistema autosuficiente para proveer una solución unívoca para cualquier caso concebible. Es prácticamente como que fuera una propaganda, ¿verdad?, del positivismo jurídico. Y generalmente va unido al positivismo ideológico. Hay que distinguir el positivismo jurídico del positivismo ideológico, ¿verdad? Porque el positivismo ideológico, como la palabra lo dice, defiende la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos, lo que supone que el derecho está compuesto solo por leyes y que estos deben incidir siempre según normas jurídicas y no por ningún otro tipo de normas o de principios. Porque el otro tipo de normas que hay, aparte de las normas jurídicas, son los principios, ¿verdad? Ya que siempre ofrecen una solución unívoca y precisa, pues de lo contrario tendrían que recurrir a otro tipo de criterios no jurídicos para justificar su decisión, ¿verdad? Ahora, visto esto, vamos a entrar a este otro tema, ¿verdad? A las razones que establecen las diversas corrientes filosóficas para obedecer al derecho. Y bueno, pues aquí pues tenemos que, vamos a ver, que pues la obediencia al derecho ha sido objeto de estudio por un extenso grupo de filósofos del derecho, ¿verdad? Y si bien hay posturas enfrentadas, casi todos sitúan la pregunta sobre la obediencia al derecho en el ámbito de la moralidad, en detrimento del ámbito jurídico e incluso político, ¿verdad? Y toda esa crítica pues nos lleva a abordar el tema desde varios puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista o desde triple perspectiva, por decirlo así, ¿verdad? La jurídica, la política y la moral. Eso tiene que ver con el derecho. Entonces, el derecho, pues, es producto de la voluntad del hombre. Si el derecho es producto de la voluntad del hombre, pues es una reacción contra las especulaciones teológicas, porque el único derecho sistematizado que se conocía antes era el derecho teológico, y de ahí que se formó el derecho canónico y las construcciones metafísicas, ¿verdad? Entonces surge el derecho racional como una reacción contra todas esas especulaciones teológicas y construcciones metafísicas.
Y entonces se va separando, en la época de los procesadores también, se va separando el derecho de la ética, de la moral, de la religión y de algunos otros aspectos valorativos, ¿verdad? Y uno de sus típicos representantes, pues, es Hans Kelsen, que separa el concepto de justicia de la idea de un derecho natural. Vamos a ver si estamos aquí. Ahí tienen ustedes lo que es el derecho positivo, el positivismo jurídico, que ya una cosa es el derecho positivo, otra cosa es la corriente del positivismo jurídico, ¿verdad? El positivismo jurídico. Ahí pueden ver ustedes algunas definiciones, ¿verdad? Es el derecho compuesto por preceptos legislativos, normas prolongadas por órganos centralizados y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. Y en el orden jurídico, pues es siempre completo, o sea que no tiene lagunas. Es lo que acabo de decirles, ¿verdad? Es consistente, no tiene contradicciones. Y sus normas, pues, no son vagas ni ambiguas. Y tiene un sistema autosuficiente para proveer solución unívoca a cualquier caso. Y está unido al positivismo ideológico. Pero la verdad es de que en el derecho positivo sí se encuentran lagunas, pues, y muchas lagunas. Por eso es que está el principio de interpretación de la ley, que nosotros lo tenemos contemplado en nuestra ley del organismo judicial, creo que es el artículo 10. O no sé si es ese, porque ahí están los criterios de interpretación de la ley, como el criterio gramatical, ¿verdad? ¿Cuál es el otro criterio, jóvenes? El criterio literal de la ley. ¿Y cuál es el otro? ¿Alguien tiene una ley del organismo judicial? Para que veamos el artículo, por favor. Sí, licenciada, buenas tardes. Es del artículo 10, es interpretación de la ley. Ajá. A ver, ¿qué dice el artículo 10? Gracias. Indica, reformado por el decreto 75-90 y 59-2005 del Congreso de la República. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Inciso A, a la finalidad y al espíritu de la misma. Inciso B, a la historia fidedigna de su institución. Inciso C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Inciso D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muy bien, comadre, muchísimas gracias. Sí, de hecho, aunque el positivismo ideológico, que suena como a propaganda, ¿verdad? Del positivismo jurídico, aquí lo tienen ustedes, aunque se diga que no hay equivocaciones, no hay lagunas, no hay... Entonces, aunque así sea, pues nosotros vemos que no es totalmente así, porque si no, no existirían los criterios de interpretación de la ley. Y entonces, tenemos el positivismo jurídico y tenemos el positivismo ideológico, que el ideológico defiende la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos compuestos por leyes, ¿verdad? Y los jueces deben decidir según la ley y no por principios u otro tipo de normas. Pero también están los tratados internacionales, jóvenes. Y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ustedes saben que tienen preeminencia sobre incluso la Constitución. ¿Pero por qué? Porque
Al final, esos tratados internacionales, al ratificarlos, Guatemala se convierten en derecho positivo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ratificarlos se hace por medio de un decreto del Congreso. Y ese decreto del Congreso es una ley ordinaria. Entonces ingresan los tratados internacionales en materia de trabajo, medio ambiente, derechos humanos, en materia de niñez, en fin, en muchas materias e ingresan a nuestro ordenamiento jurídico. Y como todos los tratados y convenios son prácticamente derecho natural, entonces, aunque tengan la forma de una ley, ¿verdad? Una ley positiva, entonces ese ingreso que hacen los convenios internacionales en el ordenamiento jurídico por medio de una ley ordinaria es lo que podríamos llamar cuando el derecho positivo y el natural o el naturalismo se funden, pues entran los valores dentro de las disposiciones positivas, ¿verdad? Distintas son las interpretaciones que se hacen. Entonces, el positivismo ideológico dice que los jueces deben decidir según la ley y no por principios u otro tipo de normas. Pónganle mucha atención a esta parte, jóvenes, ¿verdad? Pónganle mucha atención. Y si resuelven o aplican otro tipo de criterios, dicen, no jurídicos, deberían justificar su decisión. No obstante, aunque el poder político, el Estado, nos puede exigir incluso por la fuerza la obediencia al derecho. Y no es lo mismo desde el punto de vista moral, político y jurídico, porque un poder político aceptado no es lo mismo un poder político aceptado que un poder político impuesto. No tienen la misma legitimidad. Y a eso vamos pues en esta otra parte de los temas, ¿verdad? Y entonces, cuando se habla de las razones que establecen las diversas corrientes filosóficas para obedecer el derecho, pues se tiene que pues el derecho es producto de la voluntad del hombre, que nació como una reacción contra el derecho teológico, ¿verdad? Y las construcciones metafísicas. Y es entonces que hace mucho tiempo se separó el derecho de la ética y de la moral, de la religión y de aspectos valorativos. Y uno de sus típicos representantes es Hans Kelsen, que separa el concepto de justicia de la idea de un derecho natural. Pero eso es él, ¿verdad? Es decir, hay otros, nosotros vemos cuando se funden los convenios internacionales con nuestro ordenamiento jurídico, que no es así, que estén totalmente separados. Pues en su obra Teoría Pura del Derecho realiza ciencia jurídica Hans Kelsen a través de esa teoría, que consiste en hacer a un lado todo lo ajeno al derecho. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo quedó la justicia? Porque si la justicia es el fin teleológico del derecho, y lo vamos a desvincular de todo, que nos queda, ¿verdad? Y afirma que el objeto de la ciencia del derecho lo constituyen las normas jurídicas. O sea, él lo que quiere es tomar como ciencia al derecho, desvinculándolo de todo lo demás. Y entonces, las razones para obedecer al derecho podríamos decir que surgen de la obligación política de la obligación al derecho. El tratamiento teórico de la obediencia al derecho debe ser relacionado con las cuestiones atinentes del tema clásico de la obligación política, ¿verdad? Repito, el tratamiento teórico de la obediencia al derecho
debe ser relacionado con las cuestiones atinentes al tema clásico de la obligación política. No es que se sustituya la obligación política por la obediencia al derecho. La obligación política es un hecho más general del cual forma parte otro más específico, que es la obediencia al derecho. Y esas razones pueden conducirnos a hacer preguntas que residen en lo al interior, pues que residen en lo moral, lo que demuestra que hay tres tipos de obligación: la jurídica, la política y la moral, que están interrelacionadas y por ello debe dárseles un tratamiento filosófico. Además, las que aparecen a lo largo de la amplia historia de la filosofía política, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a juzgar el derecho como ciencia, entonces hay que saber a qué se denomina ciencia del derecho o ciencia jurídica. Y eso es decir, saber de qué se habla cuando se usa el término que se ocupa de este estudio. Y es común, por ejemplo, hacer referencia en las aulas de clase a la ciencia del derecho civil, del derecho penal o público, pero en realidad las aulas de clase, pero en realidad se está hablando del derecho civil, penal o público. Y en este caso se usa de manera errónea el término ciencia del derecho como sinónimo del derecho objetivo. Y esta confusión conceptual que puede ser soslayada en juristas legos o abogados litigantes es inaceptable para los académicos y juristas teóricos que quieran adelantar una investigación jurídica. Ellos mismos deberían distinguir entre el derecho como objeto formal de investigación con la ciencia dogmática del derecho, doctrina jurídica o dogmática jurídica, en cuanto al método de investigación y análisis de ese objeto. Y esta distinción a propósito es la misma que debe hacerse entre el derecho en tanto discurso jurídico, sistema de normas válidas vigentes, y la ciencia del derecho en tanto metadiscurso sobre el discurso jurídico. Como en toda investigación, es la ciencia o la disciplina la que define su objeto formal de análisis a partir de un enfoque epistemológico, ¿verdad? Y a partir de un paradigma metodológico también. Y entonces se está en posibilidad de hacer un desarrollo histórico, porque a la vez que se desarrolla la historia del derecho, se va desarrollando pues su particularidad de derecho como ciencia también, ¿verdad? Una observación en el anterior párrafo: deliberadamente se ha usado el término derecho como ciencia para aludir al concepto de dogmática jurídica, a la que también se le ha llamado ciencia dogmática del derecho, o ciencia del derecho en sentido estricto, o sistemática jurídica, la cual hace referencia a ciertos procedimientos, métodos sistemáticos, racionales y críticos que permiten resolver un problema hipotético o real dentro del marco de reglas, principios y valores establecidos en el ordenamiento jurídico. Y el resultado de dicha actividad pues, se le denomina comúnmente doctrina jurídica. Pero este no es el único sentido que se le puede dar al término de ciencia del derecho o ciencia jurídica. También se puede utilizar o se suele utilizar para hacer referencia a las investigaciones que se desarrollan en el marco de la denominada teoría del derecho, a la teoría sociológica del derecho y teoría general del derecho según Hans Kelsen. Ámbitos que también definen un objeto formal de investigación particular sobre el derecho y diferenciable de la dogmática jurídica. Y finalmente el concepto de ciencia del derecho se suele usar para hacer referencia a todas aquellas investigaciones interesadas por los fenómenos y hechos sociales asociados al derecho
que producen un efecto o impacto en la realidad social, política y económica y que puede ser abordado con las herramientas de las ciencias sociales. Y de un modo histórico pueden hallarse diversos estilos de concebir la idea de ciencia del derecho. Incluso puede distinguirse entre la actividad intelectiva desarrollada por los juristas y estudiosos del derecho en el sistema continental europeo, de la tarea llevada a cabo por los juristas en los países del sistema del common law. Y bueno, hay algunos conceptos históricos que han servido para referirse a la ciencia del derecho, como jurisprudencia, por ejemplo, dogmática jurídica medieval, ciencia del derecho racional, ciencia dogmática del derecho, sociología jurídica, teoría general del derecho. En fin, todos esos títulos corresponden a diferentes etapas históricas que ha sufrido el derecho, ¿verdad? Hasta llegar a lo que conocemos. Y es sumamente extenso, ¿verdad? Entonces, después surgen las teorías de la ciencia jurídica, como las teorías descriptivas, la ciencia jurídica formalista descriptiva, la ciencia jurídica sociológica descriptiva, la ciencia jurídica dogmática formalista descriptiva y la ciencia jurídica dogmática antiformalista descriptiva del derecho. Y surgen las teorías empíricas, como la sociología jurídica, la ciencia jurídica dogmática sociológica, la ciencia jurídica empírico-realista, las teorías analíticas también, las teorías normativas. En fin, que el desarrollo del derecho como ciencia es sumamente extenso. Aquí solo les estoy mencionando algunos saltos, ¿verdad? Algunas ramas. Y entonces, ven ustedes ahí la filmina regresando al tema de la obediencia al derecho en una triple perspectiva que lo vamos a ver mañana. Y espero finalizar el punto mañana también. Que este esquema que ustedes ven aquí, pues es debido a lo que Norberto Bobbio describe como obediencia al derecho, que está en una triple perspectiva. Es como una obligación política, la necesidad de una autoridad, por eso se obedece al derecho, por la necesidad de una autoridad, lo que es imposible, incompatible con la razón. Una obligación moral, jurídica, porque el derecho como obra humana debe ganarse la obligación de ser obedecido por la justicia de sus normas. O sea, debe ganarse el lugar para ser obedecido. El derecho debe merecer ser obedecido. Se lo tiene que ganar. ¿Y cómo se lo gana? Por la justicia de sus normas, ¿verdad? Y es una obligación moral, pues porque la conciencia moral es autónoma, es voluntaria del individuo, pero emana de los derechos humanos que están relacionados con toda la sociedad. No, de manera que no podemos eludirlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a buscar, por ejemplo, en cuanto a esas razones, pues el tratamiento teórico de la obediencia al derecho debe ser relacionado con las cuestiones atinentes al tema clásico de la obligación política. Y no se sustituye la obligación política por la obediencia al derecho. La obligación política es un hecho más general, del cual forma parte otro más específico, que es la obediencia al derecho. Y esas razones pueden conducirnos a hacer preguntas que residen en lo moral, como lo demuestra que 3 tipos de obligación jurídica, política y moral, que están interrelacionadas y que por ello debe dárseles un tratamiento filosófico, siendo además las que aparecen a lo largo de la amplia historia de la filosofía política. Y las razones, pues, es la búsqueda del fundamento último del poder. El poder
es un criterio de legitimidad y legitimación, perdón. La obediencia al derecho, pues es un criterio para establecer la legitimidad y legitimación del poder. En Norberto Bobbio, la obligación política es un tema recurrente. La considera como la búsqueda del fundamento último del poder. Y entonces se hacen ciertas preguntas. ¿A quién debo obedecer y por qué? Se trata de la naturaleza y función de la obligación política. Eso es la obligación política. ¿A quién debo obedecer y por qué? Eso lo dice Norberto Bobbio en su libro sobre la validez del derecho, editado en 1996. Y Alejandro Pacerín de Entrevés y Matecucci, que es otro autor, en sus libros de 1991, y G. Pasquino asumen esta tarea de la filosofía política propuesta por Bobbio. En el texto intitulado Filosofía Política como búsqueda del criterio de legitimidad del poder para determinar el porqué del Estado y los motivos que exploran la obediencia que los hombres prestan o recusan el poder. Y así pues las teorías de la legitimidad y legitimación del poder se limitan de ordinario a señalar las condiciones que el poder debe acatar para ser o merecer ser aceptado como válido, dejando indeterminados los modos en que se puede realizar de hecho estas condiciones. Bien, jóvenes, vamos a dejar aquí porque lo que sigue pues sí es de mayor reflexión filosófica, ¿verdad? Así es de que entonces los veo mañana y los oigo también. Gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Feliz noche, licenciada.